me estoy dando el lujo de estar con dos de las personas que más admiro de la literatura, dos maestras para mí, literalmente, porque además con las dos tuve clase y bueno, y son dos personas muy lúcidas y encima el tema que vamos a tratar es un tema que para ellas es como, bueno, también bastante conocido y transitado, que es el tema de la emoción en las ideas y en el ensayo, ¿no? Pensar a partir del ensayo. Bueno, voy a presentarlas, aunque ya las conocen. Tengo así como un pequeño, una biografía de las dos. María Negroni nació en Rosario, en Argentina, y publicó numerosos libros. Voy a nombrar algunos: Arte y fuga, Cantar la nada, Interludio en Berlín, Exilium, Objetos a ti, Archivo Dickinson y Oratorio. Después Ciudad Gótica, Museo Negro, El Testigo Lúcido, Galería Fantástica, Pequeño Mundo Ilustrado y el Arte del Error en ensayo, El Sueño de Úrsula y La Anunciación en ficción. Y bueno, obtuvo numerosos premios, entre ellos la beca Guggenheim y la Fundación Octavio Paz en poesía, el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI y premios municipales. Y su último libro, que es una novela y se llama El corazón del daño, fue publicada en 2021 y a los que no lo hayan leído se los recomiendo fervientemente. Y bueno, y también dirige la maestría en escritura creativa en la UNTREF. Bueno, sí, un aplauso, la pueden aplaudir. Bueno, y Bettina González es una escritora muy conocida, nació en Villa Ballester. Ella dice que no se considera porteña, que se considera, claro, no quiere ser confundida con los porteños. Bueno, y publicó el libro de ensayo La obligación de ser genial por Goy Magog, que bueno, que yo soy la editora, tuve el placer de leer ese libro cuando era todavía una idea y una reunión de distintos ensayos y bueno, y en la pandemia le pudimos dar forma. Ella dijo, bueno, si querés, escribo un poco más. Y yo dije, sí. Y bueno, y así le fuimos dando como forma y es también un libro que les recomiendo mucho. Queda mal porque soy la editora, pero bueno, es un muy buen libro. Y después publicó las novelas Arte Menor, que fue premio Clarín, Las Poseídas, premio Tusquets, América Alucinada, Olimpia y El amor es una catástrofe natural. Enseña literatura y escritura en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Nueva York en Buenos Aires. Bueno, y como les decía, la idea hoy es hablar un poco de este camino de pensar a través de ideas, pensar a través de dialogar con las ideas de otros también. Entonces, en ese sentido, digamos, la pregunta como para arrancar sería, ¿qué ensayos para ustedes fueron como formativos o fueron esos ensayos que leyeron y les abrieron un mundo nuevo y les dieron ganas también de escribir ensayo? Bueno, y entrego el micrófono. Quiero decir un cachito, antes de contestar, avisar o decirles que Eugenia Almeida no pudo viajar porque estaba con síntomas de gripe, que tal, se iba a hisopar, no sabía si tenía COVID o no, pero bueno, lamentamos que no esté hoy acá. Hubiera estado bueno que pudiéramos hablar también de inundación. Entonces, como agarré el micrófono, tengo que empezar yo en vez de María. ¿Querés empezar vos? Bueno, a ver, ensayos que hayan sido formadores. Como el libro La obligación de ser genial es un libro sobre escritura y lectura, ¿no? O sea, podría decir muchas cosas, podría decir Rousseau, podría irme re lejos, pero en realidad hubo un libro en particular, que es un libro de Ursula Le Guin, que se llama Contar es escuchar, creo que le dijeron en español, le pusieron en español ese título. En inglés, cuando yo lo leí, tiene un título mucho más lindo, que es The Wave in the Mind, que habla de la inspiración, ¿no? Esa ola que te captura cuando escribís, que está mal llamarla inspiración, pero que hay una ola, ¿no? Y es muy lindo porque ella trabaja eso en un ensayo tomando una carta de Virginia Woolf, en la cual dice que en la prosa el ritmo es todo, no solo en la poesía. Y que una puede tener las ideas, pero si no encuentra esa ola que lleva las ideas a las palabras y en un ritmo que se va armando solo, no se puede sentar a escribir, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el origen para mí de este libro, porque el primer ensayo que escribí era sobre la emoción en narrativa y tenía mucho que ver ese ensayo con lo que me pasaba en las clases, ¿no? En ese momento yo estaba dando una clínica en casa
y tenía algunas discusiones con las personas que venían sobre por qué había textos que eran tan planos, por qué traían textos tan planos que no conmovían, cuál era el problema con esos textos, por qué no lo veían. Creo que no tenía que ver con una maestría o una destreza de esos participantes, sino con una tradición narrativa, que se podría hablar mucho tiempo de eso, que creo que fue un boom en los 90 a partir de Carver y cierto realismo sucio norteamericano que acá se leyó de una manera muy rara y se copió de una manera muy rara. Entonces eso me llevó a escribir ese ensayo, que fue el primero del libro, y podría decir más cosas, pero quiero que hable María, y aclarar también que aparte de este ensayo de Úrsula Le Guin hay otros, sobre todo de la tradición anglosajona. Hay muchos libros sobre escritura en Norteamérica, hay menos sobre escritura en la tradición latinoamericana, y eso me hizo pensar que podía tener lectores. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un lujo estar aquí con Bettina y felicitaciones por haber publicado ese libro que me encantó. A ver, a mí me resulta difícil separar al ensayo de los otros géneros así llamados. Nunca fui una lectora de una sola cosa. O sea, mi biblioteca pasa, digamos, de una manera arbitraria, de libros de poesía a novelas, a no ficción y ensayo. Pero con el tiempo, esto nunca lo he dicho en voz alta, pero con el tiempo me doy cuenta que tengo una predilección por el ensayo. Es raro, pero no sé, hay algunos libros, no sé, de Jacques Rancière, de Alain Badiou, de Roland Barthes, estoy citando todos franceses, creo, Agamben, no, pero dentro de la tradición latinoamericana también, Borges, Octavio Paz, que me resultan muy atractivos, casi más que a veces la ficción. Los disfruto como lectora. No podría decirte uno en particular que me haya como marcado, pero bueno, qué sé yo, los libros de Roberto Calazo, por ejemplo. Estoy pensando, ¿no? Seguramente se me ocurrirán otros, pero hay como es muy interesante porque me doy cuenta que cada vez me gusta más el ensayo. Después están los ensayos, como dice Bettina, de la tradición norteamericana, ¿no? Todos los ensayos sobre poesía de Denis Levertov, por ejemplo, los libros de ensayos de Adrienne Rich, y así podríamos sumar. Lo que me resulta quizás interesante también es que cuando esos ensayos vienen de la mano de la producción narrativa o de la producción poética, porque algo que yo digo muchas veces es que, por lo menos en los escritores que a mí me interesan, hay una suerte de sistema, para ponerle un nombre, un sistema de ideas que sustenta la creación. A veces eso está explicitado, ¿no? Por ejemplo, con Sartre, ¿no? O con Piglia, que han escrito ensayos que uno puede leer esos ensayos como sus programas, sus poéticas. Borges también, etc. Pero después hay otros escritores que no son escritores de ensayos, que también tienen un sistema de ideas, como por ejemplo el gran Juan Gelman, ¿no? Pero siempre ese sistema de ideas está. Entonces, cuando uno tiene la suerte de que el escritor o la escritora lo pongan a la vista, para mí es como me produce el mismo placer que me produciría entrar en la biblioteca de una escritora que admiro y mirarle los libros que lee.
Eso para mí es el ensayo, es como la posibilidad de espiar. Ahí está, perdón. No, pensaba también que a veces el ensayo o la escritura de ensayo tiene que ver con un ánimo medio de coleccionista, ¿no? Pienso en algunos libros tuyos, María, Pequeño Mundo Ilustrado, donde hay una reunión de elementos, bueno, en el de Bettina también, ¿no? Reunión de elementos con los que uno apasionados, digamos, o con el que uno tuvo alguna relación apasionada y que a primera vista podrían parecer dispersos o no tener vinculación entre sí. Y en ese sentido, como otra pregunta es, ya ahora no tanto como lectoras, sino como escritoras de ensayos, ¿cómo les llega, digamos, el tema de ese ensayo? Si tiene que ver con una elección consciente o a veces es más bien una especie de conversación con otros que han escrito sobre estos temas. ¿Cómo eligen sobre qué escribir al momento de pensar en la escritura de un ensayo? Mira, la dispersión no existe, porque lo que une todo es el sujeto, ¿no? que escribe. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no se puede decir que uno elija sobre qué escribir, en ningún género, ni en poesía, ni en... O sea, es como lo que decía Bettina, ¿no? Ella hablaba como de esa especie de ritmo, de ese tono, ¿no? Que tiene que existir para que uno se pueda sentar a escribir. Pero a veces también se podría hablar de una obsesión, ¿no? Entonces, cuando algo empieza como una especie de ruido, de un ruido persistente, que digamos que uno lo va llevando como a leer, te empezás a transformar como en un imán, ¿no? Entonces estás ahí y parece que todo lo que lees, ves, las películas que ves, la música que escuchás, las conversaciones que tenés, etcétera, etcétera, que todo se va como apuntando al mismo lugar. Y yo creo que eso podría ser un buen intento de explicar cómo sería la génesis de un libro. Entonces, pensaría en obsesiones, ¿no? Y que se organizan luego con ese tono. Y uno sigue un hilo y después empieza a tirar y el resultado son los libros. Sí, muy de acuerdo con lo que dice María. Yo agregaría, en mi caso particular, a la palabra obsesión, ciertos enojos, ¿no? Que los enojos te mueven siempre a escribir, por suerte, porque te pueden mover a otras cosas. Pero pienso, por ejemplo, en el ensayo que escribí sobre los principios de novela o los finales de novela. En realidad es enojarme con algunos libros y con los alumnos lo saben, ¿no? Que empezaban demasiado tímidamente sus textos. Entonces, eso me hacía pensar, me gusta enojarme en esas circunstancias, porque me hacía pensar, ¿qué es lo que no estamos entendiendo o yo no estoy pudiendo decirles sobre esos textos? ¿Qué es lo que parada frente a la biblioteca podría decirles de estas novelas, ¿no? ¿Qué novelas pensaría yo que las abrís y decís, quiero leer, quiero seguir leyendo esto? Entonces ahí es cuando creo que se organiza la obsesión también con esa emoción. En mi caso mucho esto de pelear, a veces o casi siempre con enemigos simbólicos. No dije los alumnos porque los veo algunos acá, pero para que se sientan tocados. Pero creo que esas obsesiones son fuertes, ¿no? La palabra obsesión es fuerte y está atada a una serie de emociones que son las que te mueven a escribir. Bueno, y hay una frase que me había notado de Nietzsche, que dice que el ensayo es una performance del yo, que estuvimos hablando con Bettina de esto. Y bueno, y quería saber qué opinaban de esto, ¿no? Porque ahora que está como, bueno, que hay como, por un lado, una preeminencia de los géneros híbridos. Esto que vos decías, María, como que uno lee ensayo y lee una novela donde también hay momentos ensayísticos, lee un ensayo donde hay momentos de ficción, o sea, todo está como muy permeado. Un género ya no se separa tajantemente del otro, y eso es como parte del espíritu de esta época, me parece, o de algo que estamos habituándonos a ver. Y por el otro, también la literatura del yo, ¿no? Que es ese otro gran
título que vemos por todos lados, y que bajo ese mote creo que hay a veces cosas que son muy diferentes, ¿no? O sea, no siempre lo que se llama literatura del yo es eso. O hay diferentes, en mi caso, diferentes cosas que me interesan más o menos dentro de ese argumento, de ese título. Y bueno, y esta idea de que la performance del yo en el ensayo es fuerte porque no hay una construcción de personaje, supuestamente, ¿no? O sea, y está el autor o la autora. ¿Ustedes consideran que es así, que hay como una especie de exhibición o de performance del yo, o cómo lo podrían caracterizar? ¿Están de acuerdo con la idea esta de Nietzsche? Me tocó a mí la más difícil, ¿no? Vale. Sí, claro, es una frase muy general. Yo creo que Nietzsche lo que decía es que uno se pone una máscara, ¿no? O sea, que es performance en ese sentido, que no necesariamente, o sea, claro, hay argumentación y hay razonamientos que sostienen una tesis. Eso también está en el ensayo, digamos, pero también está esta construcción de autor o de autora. Sobre todo, bueno, en los ensayos filosóficos, que es lo que él estaba trabajando al decir eso. Me quedé pensando en lo que decías de literatura del yo. Digo, es como decir nada eso, porque al final todo viene del yo, ¿no? Creo que todas son elecciones estéticas. Y creo que hay un componente que me gusta del ensayo, del género ensayo. Me gusta esa frase de Nietzsche porque lo aleja definitivamente de un género con la que en general se lo confunde, que es el paper académico, ¿no? Que no tiene nada que ver con un ensayo. Entonces hay un texto muy lindo de Adorno sobre eso, sobre por qué hay que seguir escribiendo ensayos y no... Adorno, 1940, ¿no? Y darle la batalla a la academia en no caer en esa escritura muerta que pareciera que para probar un punto tuviera que matar la escritura misma, ¿no? Y seguir sosteniendo ese performance, ¿no? Que no quiere decir que se pierda rigor en la argumentación. Yo creo, por ejemplo, y me gusta mucho, y es algo que fui haciendo en el libro sin darme cuenta, hay argumentos que tienen que ver con lo autobiográfico, que son insoslayables a veces en los ensayos, sobre todo si estás escribiendo, como es el caso de La obligación de ser genial, sobre qué significa ser mujer, ser escritora. Es inevitable hablar de la historia personal, no es que partió de ahí el ensayo, sino que hay que hacerse cargo de que si estás mirando el campo literario y estás viendo que hay un canon predominantemente masculino y estás hablando de esos temas, por más que estés citando a un montón de feministas que ya lo trabajaron, bueno, sería realmente muy hipócrita no involucrarse en esa escritura con la propia historia, ¿no? Bueno, muchas cosas. Primero, que odio la palabra performance. Detesto. Sí, así que eso lo podemos dejar de lado. Pero podríamos decir, sí, que el ensayo es sobre todo la expresión de un temperamento. Entonces, mucho más que la performance del show, que no quiere decir nada. Entonces, decía que podríamos hablar de una expresión de un temperamento que se expresa arbitrariamente. O sea, lo arbitrario es fundamental en el ensayo. Y ahí me voy con lo del enojo que vos decías, ¿no? Es en una especie de arbitrario razonado, ¿no? Y que por lo tanto se vuelve convincente. Pero no hay, digamos, ninguna obligación, para usar esa palabra, no hay ninguna obligación de objetividad en el ensayo, nada. O sea, el ensayo es puro en ese sentido. A mí una de las cosas que me resultan más interesantes cuando pienso en el ensayo es cuestionar esa separación que hay entre la emoción, ¿no? Entonces, la emoción que está como vinculada a la poesía, ¿no? Como los grandes sentimientos, el sufrimiento, etc. Y por otro lado,
el mundo de las ideas, como si las ideas no fueran emociones. Las ideas son emociones de la mente, por empezar. O sea, cuando uno tiene no una gran idea, una idea, que son una solita, que no son muy comunes las ideas, porque en general la gente repite cosas que no tienen ninguna vida, ¿no? Cuando aparece una idea en una conversación, en una clase, es un momento de efecto estético muy fuerte, ¿no? Es como que de repente uno dice, ¿no? Que se produce esa especie de sorpresa que se agradece porque se rompe la costra del uso, se rompe el cliché, se rompe lo que uno está acostumbrado a pensar y sentir. Entonces, para mí, ¿no? Lo estético está muy cerca del agradecimiento. Yo cuando termino de leer un libro que a mí me conmueve, y cuando digo conmueve no es solamente es todo, o sea que me toca el ser. En ese momento digo, gracias. Siento como gracias por haber escrito esto, ¿no? Bueno, y ahora voy a ponerme yo como lectora de ustedes, porque bueno, en principio me pasó esto que vos decías, María, de momentos donde uno agradece el trabajo con la lengua, donde hay algo que descoloca, que te saca del lugar común, de la frase que uno espera. Bueno, eso me pasó muchísimo con El corazón del daño, que es como una lengua como por momentos parece renga, ¿no? Como que tiene momentos de inversión del sentido común, súper poética, pero también ensayística. O sea, hay fragmentos intercalados, para los que no la han leído, donde se habla de esta madre, de un personaje, de una madre muy particular, muy subyugante y también muy terrible, y de la literatura, ¿no? O sea, se intercalan la lengua y la madre, pareciera, que también podrían ser la misma, ¿no? O bueno, ir hacia el mismo canto. Y bueno, y ahí te quería preguntar, en realidad tengo una frase anotada que me encantó del libro, como para que un poco la amplíes o bueno, hables a partir de ahí, que dice, la literatura es una forma elegante del rencor. Y creo que viene en línea con lo que un poquito estábamos hablando, ¿no? De los enojos y de también de la, bueno, no sé, es mi hipótesis del sustrato también emotivo o racional y no racional a la vez que se pone en juego cuando uno escribe. Cuando antes hablaba de temperamento, me faltó decir que es un temperamento que atraviesa la lengua. O sea, no es un temperamento en abstracto. El temperamento está en el lenguaje. Entonces esto es muy complejo porque la tendencia, y lo he vivido muchas veces, ahora por ejemplo con este libro del que hablas, que hay como una dificultad en, digamos, entender que la manera, eso que vos dijiste, la sintaxis renga, o que me encantó, que eso no está como no es una cosa como separada de lo que se dice, es la misma cosa. Con respecto a la frase, no la puedo decir de otra manera, no la puedo ampliar. Es muy justo que digas eso. ¿No? No es imposible. Hay que leer el libro. No es que hay que leer el libro, es que es como yo lo digo muchas veces cuando hablo de poesía, ¿no? Que a mí lo que me encanta de la poesía es que no se puede glosar. O sea, por ejemplo, si alguien dice, bueno, leí esta novela, como hoy me pasó hace 5 minutos, leí esta novela y me empiezan a contar de qué se trata. ¿No? Sí, es sobre esto y no sé qué, y pasa lo otro y son 2 personajes y no sé qué. En un poema, o sea, yo no te lo puedo glosar. Si vos me pedís cómo es el poema, te lo tengo que decir de nuevo. Te lo tengo que leer textual, porque todo lo que ocurre está en las palabras.
Entonces, para mí, por eso es tan importante la poesía, para volver un poco. La poesía es, de todos los momentos de la lengua, el que tiene mayor condensación de lenguaje. Es el lenguaje cargado de máximo significado. Es la lengua puesta en erupción, como diría Pizarnik, como si fuera un volcán. Entonces, cuando ciertas cosas se dicen, yo misma no sé dónde salió esa frase, no tengo idea y no la puedo expandir. Es eso. Bueno, y ahora me vas a decir lo mismo, Bettina, pero yo la voy a leer igual, la frase que elegí. Bueno, tenés que decir otra cosa. Bueno, y acá voy a citar uno de los momentos que más me gusta del libro de Bettina, que es el epílogo, donde también sucede algo inesperado para mí como lectora, porque bueno, uno viene siguiendo una serie de ensayos que trabajan de una forma súper hilada y muy generosa también, ¿no? O sea, que se expande en temas que uno no está acostumbrado a leer y con muchísimos ejemplos y, bueno, y formas de ver lo mismo de distintos ángulos. Y el epílogo va hacia otro lugar, hacia otro tono, en donde por momentos hay una abstención de la narradora, bueno, de la autora, y no quiere decir todo, ¿no? Hay como un detenerse, y eso me pareció hermoso y que también tiene un efecto muy potente. Entonces, bueno, voy a leer una frase de ahí, del epílogo, que dice, que también me resulta súper enigmática, y por eso, bueno, quería ver si podías, no sé si expandirla, pero bueno, hablar de qué pasó cuando la escribías. Y dice, porque habla mucho del silencio. Hay dos silencios que se miran en el mismo espejo, el silencio del texto y el de la autora. El segundo no es más que la reciprocidad hacia el primero, es agradecimiento. Bueno, justo elegiste el ensayo más cerca de la poesía del libro, entonces te tendría que decir lo mismo que te dijo María, pero voy a tratar de decir algo distinto. Bueno, sí, el ensayo se llama Hacer silencio y trata del silencio frente a la escritura, de la necesidad del silencio y la necesidad de abstenerse. Sobre todo parte de esta idea que está mucho en el libro, que yo tomo de Cocteau, que él habla de esta idea de la conspiración del estruendo, ¿no? Cómo en torno a los artistas, a partir de cierto momento del siglo XX, que es cuando él está escribiendo, se hace una conspiración que es mucho más difícil de romper, que es esta conspiración del ruido. Entonces, este ensayo sí lo que hace es abogar por dejar de ser parte de ese ruido como autora, ¿no? Entonces, esa frase que leíste, si puedo ahora decir algo de lo que yo pensé cuando la escribí, por más que quiere decir muchas cosas más, tiene que ver con una negación, habría que negarse a las entrevistas, básicamente, ¿no? O sea, yo pensaba, cuando la escuché hablar a María recién, pensaba, qué bueno poder contestarle eso a un periodista, ¿no? No te puedo explicar el poema, te lo leo, si querés te lo leo ahora, y que esa fuera la entrevista, ¿no? Porque seguramente te entrevistaron sobre libros de poesía. Claro, porque claro, hay que leer mucho, hay que leer mucho y en profundidad para entrevistar a un poeta o una poeta. Entonces digo, lo que habría que hacer es no dar entrevistas, que lo único que espera el periodista o la periodista en general es una glosa, es que vos hagas un resumen que estaría todavía aceptable en el caso de un novelista, que es horrible, todos los novelistas odiamos que nos pregunten de qué se trata tu novela. Pero digamos que, como dice María, la narrativa podría resumir, ¿no? O podría resumirse. Pero el problema es cuando además quieren que la interpretes por ellos, ¿no? Entonces eso es la conspiración del estruendo, esos son en general los efectos que ves también en las redes, con una serie de productos y de bochinche en torno a algo que no es literatura, ¿no? Entonces esa frase viene de un ensayo que está pensando eso, aunque no lo está diciendo necesariamente así. Y bueno, sí, yo me he negado a varias entrevistas, lo saben. Me hiciste acordar que vi una entrevista de María a propósito del Corazón del Año, en donde hacían preguntas muy de tu mamá y como cosas así. Y vos se eludías, era como ver un skater, no sé, una cosa espectacular. Bueno, pero la lengua, y volvías a lo que vos querías decir. Me pareció brillante.
Y bueno, y ahora yendo un poco hacia qué están escribiendo o hacia dónde están mirando, que me interesa ver un poco, bueno, primero qué están leyendo de ensayo hoy, si están leyendo algo que se esté produciendo ahora, o bueno, o no hay tanto que les interese, porque eso también pasa, ¿no? Que a veces uno lee cosas contemporáneas y le gustan, a veces no tanto. Y si están escribiendo ensayo o sobre qué están trabajando en este momento en su escritura. A ver, yo te voy a contestar la verdad. Yo en este momento acabo de terminar de releer por quinta vez el Cazador Oculto de Salinger, por ejemplo. Estuve un mes afuera y leí Las Confesiones de Rousseau. Bueno, ahí ya es ensayo, ¿no? Pues un ensayo raro, ¿no? También. Otra cosa que me gusta mucho leer son las biografías. Me encanta leer las biografías. También, pues ahora me acordé porque leí una biografía de Rousseau que leía y los ojos se me abrían así, porque no puede ser esta biografía. Bueno, no se las voy a contar ahora, pero la verdad que el personaje de Rousseau es extraordinariamente complicado, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y cuál era la pregunta? Eso no lo puedo contestar tampoco. Eso no sé, mira, como ya dijimos, cuando uno se pone a escribir, en realidad vas como tirando de un hilo, estás ciega. Yo se los he dicho eso a ustedes. ¿Te acordás? La ceguera, la importancia de la ceguera, y así es. Entonces, no tengo la menor idea de lo que... Sí, estoy escribiendo algo, pero no sé para qué lado va a salir, no sé qué es. Puede ser un fracaso total, pero el fracaso es parte de la escritura, como sabemos. Es muy difícil, esto sí voy a decir, es muy difícil, me parece, esto es como mi propia confesión, me resulta muy difícil escribir después del Corazón del Daño, porque es un libro que es tan desnudo y tan crudo, y que obviamente no quiero ni puedo escribir otro igual. Entonces estoy como muy perdida. Pero bueno, eso nos pasa a todos los que escribimos, que acá en la sala debe haber un montón. Yo quiero saber por qué Salinger por quinta vez. Eso sí podés decir algo, ¿no? No, porque Salinger me encanta, porque bueno, uno la unión entre Salinger y Rousseau, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que los dos son unos fóbicos totales, que bueno, Salinger se pasó 25 años de su vida escondido en un búnker, dentro de un búnker, no dio más entrevistas, prácticamente no escribió más. Otro personaje tremendo, Salinger, la persona, igual que Rousseau, o sea, los dos son solitarios, son como ariscos, habría que buscar los adjetivos correctos. Pero entonces, que además ese libro es hermosísimo. Es un libro que, mira, una vez estando en Estados Unidos, en un pueblito había una librería de libros usados. Y el tipo que tenía la librería me dijo, yo leo este libro una vez al año. Es como me costó. Y yo me quedé con esa idea y lo he releído varias veces y cada vez que lo leo me súper divierto, me encanta el tono de ese libro. Gracias. Bueno, ¿qué estoy leyendo? Estoy pensando que estoy releyendo Confesiones de una máscara, de Mishima. Tanto hablar de literatura del yo, si quieren de verdad leer un libro que es una confesión de una máscara,
vayan a leer a Mishima, que me parece que ahí hay una apuesta estética, como en toda buena literatura, ¿no? Ese término no dice nada literatura del yo, es como si lo podés aplicar a las memorias y a las autobiografías que veníamos leyendo desde antes. Estoy leyendo un ensayo de Pascal sobre el amor. Y bueno, no sé qué más. Que estoy escribiendo tampoco lo pienso decir, que ya que María me dio pie, voy a decir que no sé lo que más o menos sé, es el problema de ser narradora. Pero bueno, es un texto que recién empiezo, así que preferiría no hablar de eso. Bueno, quería preguntarles si tenían algunas preguntas para María o para Bettina. Creo que pueden pasar un micrófono si alguien quiere hacer alguna preguntita. Creo que hay tiempo, sí. Hola, es una pregunta para ustedes dos. ¿Qué consejo le darían a una persona que escribe? Yo, en lo personal, tengo 22 años. Me gusta leer y escribir de los 10, que descubrí mi pasión. Acá está mi madre al lado, que les puedo decir eso. Y yo escribo muchísimo, pero no me animo capaz a mostrarlo, porque me da miedo de lo que lleguen a pensar o porque siento que siempre falta algo. ¿Qué consejo me podrían dar a mí? Y seguramente hay muchas personas que capaz están en la misma que yo. Lo peor es que mi pasión a la lectura y a la escritura empezó con Crepúsculo, nada que ver, ¿no? Pero por algo había que empezar. Y con Harry Potter también. Bueno, empiezo. Mira, primero, la cuestión de no querer mostrar porque te da miedo lo que puedan decir, etcétera, eso es muy comprensible porque es muy difícil, toma una vida, por eso te pregunté cuántos años tenías, toma mucho tiempo entender que lo que uno escribe no es uno. Eso es bueno y malo a la vez. ¿Por qué digo que es malo? Porque la obra o lo que vos escribís te deja atrás, ¿no? En un sentido, uno escribe porque piensa que está como dando origen a algo que va a tener una vida que es tuya, pero de alguna manera es como que se cierra. Sí, se cierra y te deja fuera. Entonces, por eso uno vuelve a escribir y vuelve, ¿no? Entonces, con respecto a ese temor, yo diría que tenés que convivir con él, porque hasta que te des cuenta o te sea más claro para vos que lo que puedan decir de lo que escribís, ya sea positivo o negativo, no te va no te va a matar, ¿entendés? O sea, vos tenés un ser, tu persona tiene un centro que no lo puede tocar la opinión de los demás. Entonces yo diría convivir con ese miedo y esperar a que se te pase. Buenas, hola Bettina, querida. Bueno, quería preguntar un poco sobre esta idea de la que hablaron ambas, sobre la emoción, ¿no? Como el enojo quizás te lleva al texto, pero a la vez se me venía un poco a la cabeza esta idea que tratan muchos escritores y escritoras, como Eve Ward, de que hay que sacar la emoción para escribir el texto. Entonces quería preguntar qué hay entre la emoción y el texto, o qué sucede ahí. Yo estoy un poquito cansada de oír esa frase. No sé si es de frase de Eve Ugar, de Quiroga. El otro día me dijeron que era de Juan Forn. Me parece que todo el mundo dice escriban sin emoción, cálmense, lleguen a la página como un zombie y siéntense a escribir, que es el problema con el que venían todos mis alumnos a la clínica, ¿no? Dijeron, bueno, no puedo mostrar ninguna emoción, voy a escribir como si estuviera escribiendo un informe científico. Entonces no estoy nada de acuerdo con eso, o sea, no sé qué quiere decir eso, porque para mí escribir es eso, es sentarse con una especie de gran pasión, algo que te arrebata, que
esa ola en la mente de la que hablaba Virginia Woolf, y que necesitas que eso sea trasladado a la página escrita, porque lo tenés en la cabeza. Entonces, eso de retirar la emoción, no. Ahora, creo que esos escritores que vos mencionaste, o Eve Ujar, no sé dónde lo dijo, estarán tratando de diferenciar algo que después yo pensé en ese ensayo que escribí, la emoción de lo sentimental, ¿no? No es lo mismo un texto que conmueve a un texto sentimental. El texto sentimental es un texto catártico, autocomplaciente, que no espera nada de quien lee más que una empatía, ¿no? El texto que conmueve, por el contrario, ha conmovido primero a la autora. Entonces, quien lo lee, de alguna manera, cierra ese arco de la emoción en la lectura. Entonces, es un despropósito decir que hay que escribir sin emoción. Sí, simplemente agrego que en mi universo yo tenía esa frase como que la había dicho T.S. Eliot. Que dijo que uno escribía, decía Eliot, que hay que escribir para liberarse de las emociones. Pero eso es otra cosa. Por eso lo traigo. Porque ahí si uno empieza a hilar fino, bueno, vos lo manejaste muy bien, hiciste esa distinción muy buena entre emoción y sentimentalismo. Pero también nos meteríamos en otro lado, pero larguísimo, pero si uno hila fino también a veces la emoción se confunde con el ego, ¿no? Con el pequeño yo. Entonces hay como, si uno se pudiera liberar de eso, entraría en un contacto más directo y más rápido con lo que de verdad importa, que no es el pequeño yo. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a aprovechar para preguntarles si piensan que en este momento el ensayo en la literatura argentina pasa como por un estado de florecimiento, de primavera, bueno, pensando en los libros de ustedes, en La inundación de Eugenia Almeida, se me viene a la mente Al borde de la boca, de Carmen Cáceres, que es una pequeña joyita, de pronto tratando el tema del mate desde un lugar existencial, o si siempre, digamos, porque como de alguna manera en la época de Virginia Woolf había, por ejemplo, predominio de biografías, estaban de moda, se leía mucho, y tengo la sensación de que en este momento el ensayo está floreciendo entre nosotros. ¿Es así? ¿Ustedes tienen esa misma percepción o siempre hubo ensayos publicándose en... También la pregunta es para las editoriales. ¿O siempre hubo ensayos publicándose y con la misma salida o interés que despierta la novela, ¿no? Los cuentos, la ficción? No sé. La verdad que no sé. A mí me parece, lo que yo noto es que me parece que ahora hay más mujeres ensayistas, eso sí, pero también a la vez, al mismo tiempo que digo eso, diría que cuando uno dice ensayo, ahí es como una bolsa, ¿no? En donde entra, qué sé yo, la crónica, el periodismo, ensayo literario. Bueno, si nos quedamos en ensayo literario, no, yo no veo, la verdad que no veo. Sí, es más bien escaso en nuestro país. Lo mismo, yo quería que María lo dijera antes, pero porque, a ver si yo no me equivocaba y había leído poco, pero yo no veo ningún florecimiento. Digo, hay algunas mujeres que se empiezan a leer más o que empezamos a aparecer con esos libros de ensayos, pero no veo una gran cantidad de libros de ensayos literarios. Sí es cierto que Latinoamérica tiene una tradición muy fuerte del ensayo, Lezama Lima,
Borges, Cortázar mismo. O sea, tenemos una tradición fuerte. Casi siempre varones, ¿no? Yo si tengo que pensar en mujeres ensayistas, la primera que pienso es en María Negroni. Como yo lectora, digo, a las primeras que pude leer, digamos, que circularon. Está Rosario Castellanos. También, México, pero sí. Tal vez no es tan leída acá. Cuando Sí. yo era más chica no la conocía. Sí. Entonces me parece que no hablaría un florecimiento, sino a todo lo contrario. Cuesta, creo que yo, editar ensayo, preguntarle, o sea, Godot tendría que contestar que editan mucho. Cuesta conseguir editores de ensayo. Y también mujer y ensayista no es fácil. Ok, gracias. Y una preguntita más. ¿Vos tenés este libro que no recuerdo el nombre, pero disculpan, pero que es como una colección de pequeños objetos, ¿no? Este libro, Pequeño Mundo Ilustrado. ¿Lo incluirías? ¿Lo llamarías ensayo? Sí, ok. Quería contestarte desde el punto de vista editorial. En general, las editoriales de ensayo es como, bueno, salvo las que están súper, digamos, siglo XXI, no sé, las que son como muy especializadas y más académicas o más vinculadas al mundo, digamos, académico, el ensayo tiene muy mala prensa, ¿no? Como que no vende, como que, bueno, ensayo, agarrate, y la poesía también, ¿no? Y yo fui por esos dos lugares, o sea, destinada al éxito desde el inicio. Pero quiero decirles que hay buenas noticias también, o sea, de hecho, bueno, hay libros de poesía que saltan el cerco, por decirlo de algún modo, del gueto de los lectores de poesía que también son poetas y salen, digamos, y son disfrutados por un montón de gente. Y lo mismo pasa con los ensayos, pero creo que tiene que ver cuando hay una búsqueda más allá del tema, digamos, cuando, como decía María, la forma misma en la que está escrita es parte del ensayo, ¿no? Es parte del disfrute, de ese agradecimiento. Ahí un lector, digamos, no importa el género, va a llegar a ese libro, tanto sea poesía como ensayo. Y esta cosa de la preeminencia de la novela ya caducó. Para mí no es que la novela es el género que reina y bueno, y todos los demás vamos atrás. No, ahora como que hay mucho, por lo menos, bueno, en un lugar como la FED lo ves, gente que busca determinados libros que sabe que tienen eso especial, ese brillo, y puede ser ensayo, puede ser poesía, puede ser una novela, puede ser cuento. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Me había quedado pensando en la pregunta que hizo... estás ahí. Vos sabés que yo había leído ese texto que hablaba sobre las clases de Eve y se la atribuyen a un sobrino de Chekhov, a esa frase. Viste que se va pasando, va el rumor en rumor. Y la editó la editorial Tor con autoría de Anton Chekhov, cosa que era imposible porque en realidad era del sobrino. O sea que además estaba editado con nombre de autor falso y decía justamente esta idea que justamente preguntaba ella, que no había que estar bajo el imperio de las emociones superlativas, que se fueran al extremo, pero porque, bueno, era alcohólico. Digamos que el tema tenía que ver con el equilibrio. Así que, bueno, ahí agregué uno más, porque estaba justamente en ese texto. Esa genealogía de falsos autores de esa Es cita. hermoso. Sí, es maravilloso. Y bueno, hecha esa salvedad, le quería hacer una pregunta a cada una. A María, ¿por qué detesta la palabra performance? Me dio mucha curiosidad. Y a Bettina, ¿por qué crees que el realismo sucio se copió de una manera rara en los 90? Bueno, muy buenas las dos preguntas. No, la mía es muy fácil. Porque a mí hay muchas cosas que no me gustan. Conocemos, María. Perdón. Qué sé yo, podría hacerte una lista. No me gustan las artesanías, no me gusta Neruda, no me gusta, qué sé yo, los asados, no me gustan las reuniones sociales,
En fin, pero eso me quedaría, todos se irían de acá con la idea que soy una fóbica total, cosa que es verdad. Pero ¿cómo? ¿No vamos a tu casa todos ahora? No. Bien, María. Para contestarte lo del realismo sucio, de verdad, tendría que estar mucho tiempo. En ese ensayo sobre la emoción doy algunos ejemplos. Vos sabés que a Carver tenía un editor, Gordon Lish, que le corregía los cuentos y se cercenaba los cuentos y se los reescribía. Bueno, en ese ensayo yo cuento un pedacito de cómo era ese proceso. Ahora, ¿cómo llegó Carver a los 90 acá? Con una traducción de anagrama, sin ninguna historia de este trabajo detrás. Ya esas ediciones de Carver a mí me parecían, yo como lectora en los 90, rarísimas. O sea, realmente, sí, es un autor que a mí nunca me gustó. No me gustó y después entendí por qué. Porque ahí hay un trabajo que es raro. Hay algo del texto original que ha sido borrado. No es que sea incoherente, sino que se logra un efecto. Son textos efectistas, ¿no? Eso es, son textos efectistas logrados por ese editor. Entonces, si vos tomás eso como modelo, ya no estás partiendo de algo que tiene demasiado asidero, ¿no? Y entonces estás partiendo de una traducción española, que además es una versión que ha pasado por todo este proceso de este editor. Entonces a mí lo que me parece es que eso se tomó como receta. Y si bien puede haberse creado esta estética Carver en esa dupla Carver-Gordon Lish, ¿qué peor cosa hay que copiar la estética de algo que además ha sido traducido, ¿no? O sea, realmente si vos crees que eso lo podés usar como modelo y el modelo es no pongo adjetivos, pongo oraciones cortas y no cuento nada porque se acabó la historia, bueno, en los 90 era eso, Carver era el representante de ya no se puede escribir ficción, ya no vale la pena narrar nada, voy a hacer cuentos que son escenas que no digan nada. Así se leyó, yo no digo que Carver sea eso, porque tiene cuentos donde pasa de todo, pero esa es un poco la vulgata con la que se copió en cierta literatura de los 90 y que todavía se sigue copiando bastante. Interesante lo que estás diciendo porque esa vulgata, como la llamaste, se da también acá en Argentina. Por ejemplo, la forma en que ha sido leída Susana Tenon. Claro. Local. Autora local, ¿no? Que se la ha leído, o sea que hay como apropiaciones, debe ser normal esto, pero bueno, se la ha leído, digamos, como si fuera la autora de Ova Completa. Y Susana Tenon empieza mucho antes que Ova Completa y tiene un libro extraordinario, se llama Distancias, que para mí condiciona lo que viene después. Entonces, pero me parece que en los 90 se eligió leer ese fragmento de su poesía, sin entender de dónde venía. Es como si vos leyeras a Pizarnik en Hilda la polígrafa, por ejemplo. Entonces, pero eso no es Pizarnik, Pizarnik es todo. Bueno, eso. Bueno, quería agradecerles a todos por estar acá y bueno, un aplauso para las dos.